Desde que tengo memoria y desde que me di cuenta de que detrás de la animación y de los cómics existe un dibujante y un creador detrás de estos, me preguntaba a través de los años, especialmente cuando veía crossovers de estas franquicias, si los dibujantes, los artistas o los creadores de mis obras favoritas se conocían entre sí. Ya sea que fueran amigos, familia o simplemente conocidos, me preguntaba si tenían relación entre ellos. De buenas a primeras, durante varias entrevistas, Stan Lee, creador de muchas obras de Marvel, mencionó ser muy amigo de Bob Kane, el creador de Batman, y algunas de las otras obras iniciales de la editorial de DC Comics. Además de comentar que muchos de los artistas de estas dos editoriales se conocían, debido a que las oficinas de ambas editoriales se encontraban cerca. Y muchos de los artistas iban a comer a los mismos lugares, y ahí mismo se entablaban amistades, y se compartían ideas que luego se copiaban entre ellos. Pero más introducidos en el mundo del anime y el manga, hay ciertos parentescos que se asoman, algunos no tan evidentes o públicos, debido a que los japoneses son más reservados en cuanto a sus vidas personales, en especial desde el surgimiento de redes sociales. Estuve a punto de devorarte. Paro Itagaki es la creadora del manga Beastars, donde vemos un extraño mundo de animales antropomórficos conviviendo entre ellos, y donde se explota la naturaleza y el instinto predatorio, así como la sexualidad. Atácame como si estuvieras vengando a tu madre. Keisuke Itagaki, creador de Baki, uno de los mangas de pelea más populares de la historia, con un arte increíble y con técnicas y enfrentamientos de personajes con físicos descomunales que rayan hasta cierto punto en lo que es el terror corporal, tendría poco que ver con la obra de Beastars, pero estas dos obras que en sí mismas no se parecen en nada, son ligadas porque Keisuke es el padre de Paru, cosa que se reveló en una entrevista conjunta de que ambos estaban relacionados y que ella era la hija de Keisuke. Entrevista donde Paru se mostró con su característica máscara de pollo y vistiendo una camisa con los personajes de Baki, tal cual como una hija orgullosa de su padre. En esta entrevista, Paru comentó que nunca quiso mencionar esto inicialmente por miedo a las críticas del nepotismo, cosa que la verdad he visto que ocurre cada vez que alguien se da cuenta del parentesco. No debería estar perdiendo el tiempo de esta manera. Sailor Moon, creado por Naoko Takeuchi, es sin dudas hoy el día el pináculo del shoujo, el tipo de manga dirigido a las mujeres. Y es casi imposible que cualquier mujer fan del anime y manga desconozca esta obra, más aún con la relativamente reciente obra de Sailor Moon Crystal y Sailor Moon Cosmos. Un anime que en Latinoamérica revolucionó y se atrevió a mostrar cierto tipo de escenas que no eran del todo bien vistas en su época, y que a decir verdad, al ser una obra enfocada a las mujeres, se le perdonó un poco por parte de la censura. A esa edad sus piernitas son suaves como las de un bebé. Qué degenerado, también le gustan los niños. El próximo va a tener pañales. No comprendes, la fruta sabe más rica cuando es madura y la mujer también, ¿no? Yu Yu Hakusho es un anime y un manga creado por Yoshihiro Togashi, que nos narra las aventuras de Yusuke, un estudiante que viaja a otro mundo y regresa para tener todo tipo de aventuras con criaturas sobrenaturales. Será duelo a muerte con cuchillos. Aunque tal vez muchos conozcan a Togashi por la obra de Hunter x Hunter, la obra inconclusa hasta el día de hoy y que se retomó hace poco, que contó con un hiatus de casi 10 años que fue roto hasta hace poco tiempo, donde vemos en cada una de sus sagas romper el estereotipo de lo que es una historia de shonen, y que se ha vuelto favorito a través de los años de muchos fans del anime. Desde el primer manga de Hunter x Hunter, Togashi muestra en sus notas un dibujo de Sailor Moon, dibujado con el estilo de Hunter x Hunter, con una nota de agradecimiento a la ayuda de Naoko, quien fue su asistente en este manga. Y es que en los primeros volúmenes fue cuando Togashi asistió a un evento de la editorial en donde Megumi Ogata, quien era una actriz de voz para Haruka en Sailor Moon y para el personaje de Kurama en Yu Yu Hakusho, los presentó a ambos. Y ya en las notas del volumen 2 de Hunter x Hunter y en el volumen 5, Togashi mostraba cómo se le declaró a Naoko y cómo finalmente se casaron. Y para el día de hoy tienen 2 hijos juntos, que probablemente sigan los pasos de sus padres. Otro dato es que para la reimpresión de los mangas de Sailor Moon, se editó un pan en el que Minako le presta un manga a Usagi, y se puede ver que este manga era el manga de Hunter x Hunter que se publicaba en aquel momento. Algo interesante es que para esos momentos, que era más o menos el año de 1998, Naoko Takeuchi era ya una mangaka reconocida, y básicamente podría conseguir trabajo donde quisiera, pero por alguna razón decidió trabajar como asistente de Togashi. Este dato será muy importante más tarde. Masashi Kishimoto, creador del manga Naruto, un manga y una historia que creo que no se necesita presentación para ellas,
ya que fue por mucho tiempo el anime más visto en el mundo. Era un artista muy reservado y que pocas personas conocían, pero sin embargo en aquel entonces sí existían pocas fotos de él, por lo que fue una sorpresa cuando ya en el año 2008, que era cuando el anime y el manga de Naruto ya tienen una fama a nivel mundial, se empezó a publicar un manga con una estética parecida y dibujado bajo el nombre parecido, que era el nombre de Seiichi Kishimoto, una persona parecida muchísimo al Kishimoto que dibujaba Naruto, por lo que hubieron especulaciones de que el artista estaba dibujando otro manga bajo otro nombre diferente, aunque con el mismo apellido, ya que ambas personas eran prácticamente idénticas. Pero no, resultó ser que ese manga llamado Blazer Drive estaba siendo publicado por el hermano gemelo de Masashi Kishimoto. Y finalmente, la teoría más loca. En una entrevista el año pasado con Makoto Yukimura, quien es el creador de Vinland Saga, un manga violento que nos muestra lo más crudo de la guerra, la naturaleza humana y de cómo una persona puede cambiar tanto a sí mismo como al mundo, mencionó en una de sus entrevistas ser fan de Shingeki no Kyojin, de Hajime Isayama, en específico de cómo el mangaka pudo cambiar el rumbo de una historia en un punto muy avanzado de esta, hablándonos de lo que en el anime sería la cuarta temporada. Algo curioso es que en esa entrevista Yukimura mencionó ser muy fan de los juegos de rol, específicamente de Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones en español, y que jugaba regularmente el juego con un grupo de amigos. Y en otra entrevista diferente, el mismo Isayama, el creador de Shingeki no Kyojin, poco después del final de su manga, que por cierto fue un final muy criticado y que se le abucheó en esa entrevista un poco, también mencionó ser fan de Vinland Saga, la historia de Yukimura. No se sabe si dijo esto en respuesta a la entrevista que se le había hecho a Makoto Yukimura, o si el mismo Isayama había escuchado esta entrevista, pero mencionó que para él Vinland Saga fue una inspiración a la hora de crear Shingeki no Kyojin, y en esa entrevista también mencionó que le gustaban mucho los juegos de rol. Paralelamente, Kumo Kagyu, creador de las novelas de Goblin Slayer, de las cuales se derivaron el manga y el anime, las cuales se nota que están ampliamente influenciadas en los juegos de rol tipo Calabozos y Dragones, es un obvio fan de los juegos de rol, en especial por la naturaleza de su obra y en especial por las acciones de sus personajes. Inclusive casi puede escuchar las tiradas de dados en las escenas del anime. Y mencionó, como los otros dos mangakas, que tiene partidas regularmente con sus amigos. Por lo que surgió una teoría de los fans de estas tres obras, que cabe resaltar está fundamentada completamente en nada, más que el hecho de que los tres mangakas son fans de Calabozos y Dragones, y que los tres mangakas juegan regularmente partidas con sus amigos. Se creó esta teoría de que esos tres mangakas jugaban regularmente sesiones de juegos de Calabozos y Dragones entre ellos, lo cual, si muy probablemente es mentira, es muy divertido de imaginar. Ok, Yukimura, estamos rodeados de una horda de goblins. ¿Qué es lo que haces? Yo no tengo ningún enemigo. Bueno, ok, es que, pues... mejor tú, Isayama. Pues, ¿qué hacemos? Tatakae. Dios mío, es la última vez que juego con ustedes. Bueno, esa última historia fue un poco loca y probablemente nunca haya pasado. Y luego el demonio de las bolas vino tras sus bolas y lo atacó. Pero el punto es el siguiente. Dentro del círculo de mangakas y creadores japoneses hay un grupo de, digamos, famosos artistas que están tomando relevancia, más actualmente entre los fans de sus obras y más actualmente por teorías locas de sus fans. Y es un grupo el cual hoy en día ha recibido el nombre de el Team Fujimoto, conformado por 4 mangakas exitosos que tienen en común entre ellos haber formado un equipo encabezado por Tatsuki Fujimoto y teniendo al resto como asistentes, donde específicamente estas 4 obras de estos 4 artistas han sido muy exitosos en el mundo del anime actual y tienen en común que sus creadores pertenecieron en algún momento a este equipo, un equipo de artistas encabezados por el mangaka Tatsuki Fujimoto, creador de Chainsaw Man. Ajá, sí, por eso me callo. Famoso por su obra más exitosa, que es el manga y el anime de Chainsaw Man, que recibió mucha atención el año pasado con el estreno de su anime. Por una cara bonita puedo aguantar hasta cierto punto. Fujimoto también ha realizado otros mangas como Fire Punch, Goodbye Eri y Look Back. Este último que este año contó con un largometraje, con un estreno limitado en cines y que actualmente se puede ver en diversas plataformas de streaming. Fujimoto sin duda es un mangaka con un gran talento que nos trajo diversas obras con diversos temas,
y cada una de ellas es única en su clase, resaltando cada una de las demás y teniendo cada una la peculiaridad de no repetirse entre ellas. ¿Quién es el pollo más rico, pollo? Pero bueno, Chainsaw Man, que es la obra más reconocida del mangaka, nos narra la historia de Denji, quien es casi un chico indigente que termina por hacer un pacto con un demonio y contratado por el gobierno para liquidar a más demonios, como pasaría en cualquier país de Latinoamérica, ya saben. De ahora en adelante, tú te convertirás en mi mascota. Esta obra tiene en el trasfondo una sátira de la historia de los empleados de oficina, conocidos comúnmente en mi país como godines, el clásico empleado que le tira la onda a la jefa de la oficina. ¿Y qué tipo de hombre le gusta, señorita Máquina? La que nunca hace nada pero jamás la despiden. Estaba aburrida y me puse a pensar en el premio Nobel. El que hace todo el trabajo y rara vez se le aprecia su esfuerzo. Señorita Máquina, ¿pero por qué quiere juntarlos en mi casa? El empleado que lleva años en la empresa y ya está todo amargado esperando su retiro. No merecen ser tratados como personas. Y la típica supervisora que se embriaga y le tira la onda a todos sus compañeros. ¿No? ¿Pero qué no me ibas a besar? Oye, en serio, esta escena prácticamente podría ser la posada de una empresa cualquiera. Fujimoto sabe muy bien cómo desarrollar personajes carismáticos independientemente de la trama y la narrativa, y es algo que podremos ver reflejado en sus asistentes, a quien les enseñó mucho, pero en palabras de él, de quienes él también aprendió mucho, ya que todos ellos son mayores que él, y se puede notar que a pesar de su experiencia, algunos de ellos le habrán enseñado otras cosas que solo se pueden aprender con la edad, como por ejemplo, a no armar un alboroto en las redes sociales. Haz de cuenta que no viste eso. No sabía. Es mejor que me rinda. Dentro de uno de los más conocidos y quien tuvo una fama anterior a su maestro, tenemos a Tatsuya Endo, creador de la exitosa obra Spy X Family, o Espía por Familia, donde Twilight, un exitoso espía del gobierno, tiene que fingir tener una familia, por lo que adopta a Anya, una niña de 4 años fingiendo tener 6 y que puede leer la mente. Mucho gusto. Somos los Forger. Soy Anya y siempre he sido hija de mi papi. Donde al poco tiempo Twilight se casa en un matrimonio falso con Yor, quien es sin saberlo una asesina a sueldo de una organización y que ahora fingirá ser una ama de casa común y corriente. Y para rematar, adoptan un perro, con la peculiaridad de que tiene la habilidad de ver el futuro. Toda una familia, dándonos la familia más extraña que podemos conocer. Y todo esto pudiendo ser en parte 4 historias que independientemente sean interesantes, pero formando entre estos 4 personajes una historia completa. Y todo esto visto desde la perspectiva de Anya, quien es la única que conoce los secretos de toda la familia. Por lo cual el actor nos da una obra como ninguna otra, aunque se tiene la idea equivocada de que Tatsuya odia la obra de Spy X Family debido a una supuesta entrevista que surgió por ahí, donde el mangaka explicó que Spy X Family no era su primera idea para hacer un manga, y que hubiera preferido que otras de sus ideas, que eran un poco más maduras, hubieran podido tener luz verde para publicarse, cosa que muchos pseudofans interpretaron como que el mangaka odia a Spy X Family y que cada capítulo es un dolor tremendo para el alma del mangaka. Aunque como ya mencioné, lo que el mangaka quiso decir en esa ocasión es que más que nada hubieras preferido escribir otro tipo de obra, pero que de las ideas que tenía, esa fue la que más logró triunfar. Lo cual es como decir que te gusta tu trabajo pero realmente no era tu primera opción, lo que en automático no hace que lo odies. Total, de los miembros del equipo, es en mi opinión a quien más le ha ido mejor, debido al éxito de su anime y a la película que ya tocó los cines. Un dato curioso es que, al menos en México, tras los estrenos de los animes de Chainsaw Man y Spy X Family, ambos mangas estuvieron agotados por meses, y era casi imposible conseguir los números de la obra hasta la posterior reimpresión por parte de la editorial Panini, quien es que se encarga del manga en México. O sea, hay veces que un par de tomos se quedan sin stock en las librerías, pero en este caso fueron todos los tomos de los mangas totalmente agotados, y cuando ibas a preguntar por alguno de ellos, te decían que los pocos números que tenían eran los que habían, y que tenías que comprarlos en el momento porque se iban a ir, reflejando de esta manera el éxito que tuvieron los animes. El vacío. Es un monstruo que acabó con la vida de 20 hombres cuando lo apresaron. Yuji Kayu, creador del manga y el anime de Hell's Paradise, una obra que podría escribir fácilmente para los amantes del cómic, como una historia tipo Suicide Squad, pero con samuráis. O para los fans de Hunter x Hunter, también sería la saga del Continente Oscuro, pero hecha anime, donde a grandes rasgos nos cuenta la historia de un grupo de criminales condenados a la pena capital, quienes pueden elegir en lugar de su ejecución, el ir a una isla misteriosa en la que supuestamente está el elixir de la vida, el cual tienen que traer de vuelta, pero donde pasan cosas, digamos, extrañas, y donde cada uno de estos criminales será escoltado por un guerrero de élite para evitar que se escapen
y cerciorarse que cumpla su misión, lo cual quita un poco de lógica de enviar a estos criminales, pero bueno. Aunque con un par de incoherencias e inconsistencias evidentes en la trama, como la que ya mencioné, la historia hace mucho por desarrollar la acción y darnos una situación donde personajes prácticamente inmortales o indestructibles se enfrentan a peligros y criaturas cada vez más monstruosas. Y como todo buen anime de supervivencia, nos introduce un buen de personajes que en la mayoría de los casos no lograrán llegar al final de esta historia, presentándonos personajes carismáticos con una historia interesante. Me he enamorado de tu virilidad. Si salimos a salvo, ven por mi mano. Y culminando en cómo fueron en que llegaron a esa isla, donde, como ya mencioné, la mayoría de ellos no saldrán. Dándonos con esto ese ambiente alegre pero a la vez desesperanzador que podemos ver en Chainsaw Man y en otras obras del maestro del mangaka. Con 13 volúmenes y un anime que prácticamente abarcó la mitad de la obra, nos presenta una historia muy interesante y sobre todo que ya está terminada. Aquí está. ¡Ay, por fin, Okarun! ¡Qué gusto que ya recuperaste uno de tus huevos! Finalmente tenemos a mi favorito, Yukinobu Tatsu, quien nos trajo Dandadan. Una obra cuyo anime se estrenó este año y cuya historia no puede catalogarse en ningún lugar, ya que parecería un shonen cualquiera de acción, pero con drama adolescente. Así también con misterio, con una pizca de romance y terror, y con un par de historias que te desgarran el corazón, algo que conocimos en el episodio 7 del anime. Es una de las historias más relevantes que me ha tocado ver en los últimos años. Aunque su estreno en Latinoamérica ha estado lleno de controversias y ciertos problemas por su distribución y doblaje, los cuales no mencionaré a detalle porque ya hablé de ellos en otro video, Dandadan nos da de todo un poco, pero sobre todo muchas risas y personajes memorables. ¡Venir! ¡Vamos a pelear, niña cagona! ¡A ver! Dentro de las historias nos desarrolla un drama entre paréntesis romance adolescente, del que en una entrevista el autor nos reveló que para aprender a escribir un buen romance, su editor lo obligó a leer 100 historias de romance. Esto pudo haber sido una broma por parte de alguno de ellos, pero si es mentira o no, o si fueron tan solo unos cuantos mangas en vez de los 100 que mencionan, no es algo tan importante, ya que los frutos de esta experiencia los vemos desde el inicio de la historia. ¿Acaso te da vergüenza que ellas sepan que soy tu amigo? Y a pesar de que esta temporada solo abarcará lo que calculo es menos de la mitad del manga hasta el momento, el manga tiene mucho más futuro y una historia llena de comedia, drama, acción y una pizca de terror para darnos años de entretenimiento. Respecto al manga, en especial la historia de la sedosa acrobática, es una evidencia del enorme talento de Yukinobu Tatsu, y tengo que decirles que así como tuvimos esa historia, vendrán muchas más parecidas a esta, donde los trazos del artista resaltan de gran manera en unos paneles donde no tenemos texto y el autor nos da a entender las emociones y la trama con tan solo sus trazos, sin decirnos una sola palabra. A pesar de ser de las 4 obras la que más tardó en estrenarse, definitivamente ese tiempo lo valió. ¡Espera! No lo hagas. Por favor. Entonces, estos son los 4 mangakas que conforman el Team Fujimoto, aunque luego entraré a más detalles acerca de ellos. Aunque tengo que hacer un pequeño paréntesis, ya que si bien al grupo de mangakas a 3 de ellos se les llaman asistentes, muchas veces a lo que le llamamos un círculo de manga, y en especial un círculo de manga donde existen los asistentes, muchas veces están conformados por un grupo de amigos, más que un grupo de empleados. Es decir, esto va más allá de una simple relación entre empleado y patrón, por lo que muchos mangakas suelen empezar como asistentes apoyándose en sus amigos antes de animarse a lanzarse como artistas, ya que es un trabajo en el que estarán dibujando y recibiendo un pago, supuestamente, mientras se les es introducido al mundo del manga. Y digo que supuestamente ya que, pues, la mayoría de las veces el pago de los asistentes, pues, sale de la mano del mangaka, y por lo que nuevamente al ser un trabajo, digamos, algunas veces informal, pues la paga también algunas veces es también informal. Solo con ese dinero. Pochita, la comida de hoy será solo una rebanada de pan. Ok, con esta explicación y debido a la poca información que hay de los mangakas que conforman el Team Fujimoto, así como poca información de su estilo de vida y mucho más poco que se sabe acerca de su manera de trabajar, que abriendo otro paréntesis podría ser todo un video de por qué los mangakas hoy en día ocultan su identidad, y de hecho lo haré en algún momento. Ok, con los puntos anteriores muchos fans han tenido la idea de que este grupo de mangakas es como un grupo de amigos que se reúnen los fines de semana para realizar su trabajo, un grupo de amigos que se apoyan entre ellos y se ayudan e influyen en sus obras. Y entre las entrevistas que se les ha hecho a cada uno,
así como las entrevistas a sus editores, y más especialmente, fijándonos en los personajes de sus obras, los fans han dado rienda suelta a la imaginación para crear las historias más locas entre ellos, los cuales han hecho fanarts y especulaciones de cómo los 4 estudiantes, o mejor dicho, jóvenes adultos, han estado trabajando en el mundo del manga para sacar el dinero de renta y teniendo todos los clichés que se han visto en un anime acerca de sus mangakas. Pero todo esto se derrumba cuando nos fijamos que las edades de ellos, pues, no nos dan los números. Tu abuela se ve muy joven, en serio. Ya que muchos se imaginan al Team Fujimoto como algo así, pero en realidad es algo más o menos así. Tú tienes 27 años. Tengo 20. Es decir, para que se den una idea de las diferencias de edades, para cuando Fujimoto está entrando a la preparatoria, Tatsu probablemente está en la universidad y Yuji Kaku probablemente estaba graduándose de esta. Y para colmo, Tatsuya Endo ya llevaba años dibujando manga. Todo esto sería más o menos en el año 2007. Y para cuando Fujimoto publicó su primer manga, Tatsuya Endo ya tenía casi 10 años trabajando en la industria del manga, lo cual era más o menos por el año 2011. Y en el año 2016, que es cuando se publicó Fire Punch, el primer manga de Fujimoto, es cuando más se cree que los 4 estuvieron trabajando juntos, ya que es el primer manga serializado de Fujimoto, y debido a que él ya llevaba 5 años trabajando en la industria, se piensa que durante la publicación de esta obra fue cuando conoció a Tatsuya Endo y a Yuji Kaku, ya que a la posterior finalización de Fire Punch fue cuando se publicaron Spy X Family y Hell's Paradise. Otro dato interesante es que se sabe que Endo también trabajó en Shingeki no Kyojin como asistente de Isayama, y debido a la popularidad del anime en aquellos años, que ya iba por su segunda temporada, es probable que Endo, por su experiencia, también haya servido de retroalimentación para Fujimoto. Es decir, imagínate tener 24 años y ser el jefe de alguien que ya tiene 36. Que por cierto, a mí me ha pasado. Es decir, lo de ser un jefe joven, no. Sino lo de tener un jefe joven. Sí, no he tomado las mejores decisiones en el mundo. Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo habría sido que ambos participaron, o cómo se conocieron durante la publicación de Fire Punch, pero es importante que Endo, ya con 15 años de experiencia y después de trabajar en Shingeki no Kyojin, puede que haya elegido poder trabajar con quien quisiera, tal y como mencioné en el caso de Naoko Takeuchi al principio del video. Y es curioso que de todos esos lugares decidió trabajar con Fujimoto, antes de que este creara el manga de Chainsaw Man. Aunque también puede ser que la editorial los haya contactado, ya que Fujimoto, a pesar de solo tener su primer manga serializado, llevaba ya muchos años publicando one-shots. Y sería una buena experiencia conocer a alguien que ya llevaba trabajando tantos años en la industria, y que de hecho hubiese trabajado en un manga tan exitoso como lo es Shingeki no Kyojin. Por lo que es poco probable que Tatsuya Endo o Yuji Kaku hayan trabajado con Fujimoto en Chainsaw Man, ya que sus obras se publicaron a la par con estas, y los mangakas no suelen trabajar en más de un manga a la vez, y menos cuando son el artista principal. Por lo que es muy probable que en la publicación de Chainsaw Man es cuando Fujimoto haya conocido a Yukinobu Tatsu, ya que aunque muy poco se sabe de él, se puede ver mucha la esencia de Chainsaw Man en Dandadan. Aunque, y todo esto es una opinión personal, también veo algo de Spy X Family en Dandadan, por lo que no sé si Endo haya tenido alguna interacción con él durante esos tiempos. Por cierto, recientemente descubrí que Yukinobu Tatsu también fue asistente de Yuji Kaku, así que no está muy claro quién se lo presentó a quién, por lo que la teoría de que todos eran amigos comienza a aumentar con este dato. Como sea, el éxito del Team Fujimoto culminaría en el año 2022, ya que es este año cuando se estrenarían los animes de sus 2 integrantes más conocidos hasta hoy, siendo de estos primero Spy X Family, de parte de Tetsuya Endo, el cual ya llevaba casi 20 años trabajando en la industria del manga para al fin poder recibir el estreno de su primer anime, algo que tanto él como el Team Fujimoto debieron haber festejado de alguna manera en algún momento. Pero también en este año culminaría con el estreno de Chainsaw Man, un anime que si bien en aquellos días rivalizaría con Spy X Family, donde ambos tendrían gran relevancia y serían grandes éxitos del anime en ese año, dándonos un año en el que Chainsaw Man fue el estreno más esperado y Spy X Family fue una agradable sorpresa hablando a nivel internacional. Y justo cuando ambos animes terminaron al año siguiente, se estrenaría el anime de Hell's Paradise, el cual si bien no tuvo tanta relevancia como los 2 primeros, es un muy buen anime como mencioné anteriormente. Y para cuando se publique este video, como ya mencioné, está en emisión Dandadan, que casualmente es un manga que yo seguí desde hace muchos años y me ha emocionado mucho su estreno, pero que no creí que tuviera el éxito abrumador que tiene en estos momentos. Aunque cabe ver si por el tiempo esta sería un anime de la temporada o se consagraría como una obra maestra a lo largo de los años.
Pero por ahora creo que es un muy buen momento para apreciar cómo este grupo de mangakas que estuvieron juntos alguna vez para apoyarse entre ellos ha tenido tanto éxito como el que tiene hoy en día. Y es difícil creer que esto se deba a mera casualidad o que fuera solo un giro del destino, ya que los 4 tienen tanto talento y han logrado tanto triunfo por su cuenta como para no pensar que no hayan podido ser influenciados los unos por los otros. O por otra parte, puede ser el mismo Fujimoto quien haya sido quien tenga el buen ojo para reconocer el talento y saber impulsarlo a la hora de seleccionar a sus ayudantes. O simplemente puede ser el tipo de la oficina que hace las mejores fiestas y que todos se quieren juntar con él. Sea como sea, es divertido imaginar cómo habrán sido esos días de trabajo en los que estos grandes artistas compartieron ideas y se apoyaron mutuamente. Y cabe resaltar que también incluso hoy en día el mismo Fujimoto sigue contratando asistentes y estos tienden a tener un gran triunfo por su cuenta, ya que entre esos nuevos asistentes tenemos a Ototoda, quien al día de hoy tiene un manga publicado que aún no sale de Japón. Y por su cuenta también destaca el manga de Centuria, dibujado por Toru Kuramori, el cual se estrenó este año con una premisa lovecraftiana que llama la atención de gran manera, del cual te podrías devorar los 2 volúmenes publicados hasta el día de hoy, el cual es una gran promesa que tal vez algún día comparta emisión de anime con los otros asistentes del Team Fujimoto. Y tal vez en los años por venir, así como se le recuerda a los 2000s, como la década de los 3 grandes del anime, teniendo Naruto, Bleach y One Piece publicándose de manera simultánea, coronándose como los 3 grandes del anime, tal vez algún día se le recuerde la década del 2020 como la década del Team Fujimoto. Muchas gracias por ver. Llevaba meses trabajando en este video y planeaba estrenarlo a la par del anime de Dandadan, pero como ya habrán visto, tuve problemas de salud y pues soy un desastre. Agradezco también a todos mis Patreons que me apoyaron y quiero comentarles que para quienes son fans de Zero Calcare, no me he olvidado de los videos de Massive Prime, solo que en estas fechas decidieron coincidir 2 de mis animes favoritos en emisión, por lo que trato de trabajar en varios videos a la par. Les recuerdo que también pueden encontrarme en mi Patreon como Ascor y apoyar mi contenido. Así también pueden encontrarme en mis redes sociales y escucharme cada semana en mi podcast Monochinos TV, donde hablamos cada semana de anime, manga y las noticias de la semana. Muchas gracias por su apoyo. Soy Ascor, báñense.